Sentí como si me quitaran un peso de encima cuando salí de la sala de pruebas donde acababa de tomar mi último examen final del año y fui recibido con un sol radiante y una brisa fresca de verano. Aunque el camino de regreso a mi casa fue largo, disfruté cada segundo. Este fue mi año más exitoso en la universidad hasta ahora. Terminé la mayoría de mis clases con una calificación perfecta, además de haber realizado varias pasantías. Esto último había concluido apenas unas semanas antes. Estaba listo para celebrar. ¿Conoces esa sensación de tener una nube sobre su cabeza que le recuerda sus responsabilidades y plazos inminentes? Bueno, para mí, todos esos se estaban desvaneciendo, todos menos uno. Había estado intentando, sin éxito, conseguir otra pasantía o trabajo para el verano. Esto se me había ocurrido una vez más mientras caminaba hacia mi casa esa mañana, arruinando el estado de ánimo general. Mis pensamientos se alejaron de pensar en cómo celebraría el final de mis clases y en cómo iba a encontrar un trabajo. Cuando salí del campus y llegué a mi calle, mi ritmo se había ralentizado considerablemente a medida que mi mente se volvía preocupada. Mi mirada se desvió hacia el cementerio al otro lado de la calle, algo que miraba a menudo al pasar. Siempre me había parecido fuera de lugar estar en medio de edificios de apartamentos y casas ocupadas en su mayoría por estudiantes. Sin embargo, no era solo su ubicación lo que parecía extraño. Tiene que ser el cementerio más vallado que he visto jamás. La valla que rodea este terreno cuadrado mide unos 8 o 9 pies de altura y su calidad no es una broma. Es seguro asumir que quien lo colocó tenía la intención de que fuera más que un marcador de los límites del cementerio o una decoración, con la excepción aparentemente de las gárgolas de aspecto siniestro en cada esquina. Sin duda, la valla se construyó para mantener alejada a la gente. Fue en esta valla imponente donde noté un nuevo letrero colocado y, aunque todavía estaba al otro lado de la calle, el texto gigante decía "Se busca ayuda" era más que legible a esa distancia. Nunca antes había visto un solo letrero colocado en la cerca, lo que aumentaba mi curiosidad. Crucé la calle para ver mejor. Mientras me acercaba al letrero, rápidamente distinguí el texto limitado que quedaba. Consulte la cabina de seguridad en el interior para obtener más detalles. Miré alrededor del cartel donde pude distinguir la silueta de un hombre dentro de la pequeña cabina de madera. Sin dudarlo, entré. El hombre detrás de la ventana del stand debió haber notado mi acercamiento cuando se levantó y salió, mirándome con una expresión sincera y amistosa. Aunque parecía ser un hombre mayor por el aspecto de su cabello blanco, ciertamente lucía saludable y alegre mientras vestía elegantemente un elegante traje negro. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?, preguntó en tono cálido a través de una voz profunda y relajada. Acabo de notar el letrero en la cerca. ¿Es por algún tipo de trabajo o algo así?, pregunté, inseguro. Movió la cabeza de un lado a otro. De alguna manera. Él respondió. Me quedé en silencio y lo que debió ser una evidente expresión de confusión mientras esperaba más detalles. ¿Por qué no damos un paseo?, añadió con un pequeño movimiento de cabeza y una sonrisa mientras caminaba por el camino del cementerio. Lo seguí, escuchando atentamente mientras pasábamos junto a las hileras de lápidas. No tengo intención de hacerte perder mucho tiempo, así que iré al grano. Este lugar ha estado aquí durante mucho tiempo. Me imagino más tiempo del que imaginas. Muchos guardianes lo han cuidado a lo largo de su tiempo. Este ha sido mi papel durante más de 40 años y no tengo intención de que eso cambie pronto. Sin embargo, algunas, lo que podríamos llamar, circunstancias atenuantes me han obligado a dejar mi puesto por unos días para atender otro asunto, y aquellos a quienes podría recurrir regularmente para situaciones como esta no están disponibles. El trabajo que te ofrezco es sencillo, actuar como su guardián durante una noche, y solo una noche. Una noche que resulta ser exactamente, dentro de una semana. Prácticamente ignoré por completo la primera mitad de lo que había dicho, ya que estaba más concentrado en el hecho de que mencionó que el trabajo era solo por un día. Lo siento, señor, pero estoy buscando más un trabajo real y un día de trabajo. Simplemente no es suficiente con... Me interrumpió rápidamente. Para este turno, ofrezco $2,000 en efectivo, por adelantado, totalmente fuera de los libros.
Mi boca quedó ligeramente abierta en estado de shock durante unos segundos antes de que los sentimientos de incredulidad, duda y desconfianza se apoderaran de mí. No creo que podamos hacer eso. No, ninguno de los trabajos universitarios funcionaría así. Eso sería inaceptable. Ellos. Me cortó de nuevo. Este cementerio no es propiedad de la universidad. Si fuera por ellos, este lugar ya habría desaparecido hace mucho tiempo. No tienen nada que decir y gracias a Dios por eso. Nuevamente me quedé en silencio, inseguro de en qué acababa de entrar o de qué estaba pasando. El hombre debió haber sentido esto cuando su expresión cambió. Mi nombre es Marcus, supongo que hubiera sido apropiado empezar con eso. Le dije mi nombre y le estreché la mano de mala gana. Dejó de caminar, se volvió hacia mí y me miró fijamente por un momento antes de buscar en el bolsillo de su chaqueta. Como dije, preferiría no desperdiciar más ninguno de nuestros tiempos. Sacó un juego de llaves y me tendió la mano. La elección es tuya, pero necesito que la tomes ahora. Lentamente extendí mi mano y recogí el juego de llaves sin pensar mucho en lo que había aceptado al hacerlo. Bien. Vuelvo aquí en una semana a las 7 de la tarde. Estas llaves le permitirán acceder a mi stand. Te dejaré una carta. Léelo antes de comenzar cualquier cosa, te dirá todo lo que necesitas saber. Tu dinero estará en el cajón al lado de la silla dentro de la cabina. Marcus se giró y se alejó, dejándome en medio del cementerio, mirando el juego de llaves que tenía en la mano. Los guardé en el bolsillo y salí del cementerio para continuar mi camino a casa. Aunque todavía estaba confundido, mi estado de ánimo mejoró rápidamente al considerar las posibilidades. En el peor de los casos, me presento en el cementerio dentro de una semana sin dinero y me voy a casa. En la mejor situación, me llevo $2,000 por una noche de trabajo. ¿Qué tenía que perder? Los días siguientes implicaron beber mucho, celebrar y dormir, seguidos de unos días más de búsqueda de empleo sin éxito, pero quería saborear al menos parte de mi verano antes de volver a la rutina de la vida cotidiana. El día que se suponía que debía trabajar mi turno en el cementerio, me desperté a media tarde sintiéndome lento y con un fuerte dolor de cabeza de la noche anterior. Consideré quedarme en casa y salir con mis compañeros de cuarto para pasar otra noche emborrachándome en lugar de caminar hasta el cementerio, por lo que esperaba que no fuera más que una estafa. Por alguna razón desconocida, ver las llaves que Marcus me dio en mi escritorio, que de otro modo estaría vacío, me motivó a finalmente levantarme de la cama. Decidí que valía la pena hacer la caminata de 10 minutos hasta el cementerio y regresar si milagrosamente encontraba los 2,000 más fáciles que había ganado. Sin mucho más que hacer, decidí salir temprano y llegué al cementerio alrededor de las 6:30. Esperé unos minutos antes de cruzar las puertas del cementerio. Quería explorar la zona en busca de cualquier cosa sospechosa y, dadas las circunstancias, ¿quién no lo haría? No encontré señales de Marcus ni de nadie más que pudiera dar la alarma en mi cabeza, así que decidí hacerlo. Caminé rápido y con determinación hacia el cementerio y hacia la caseta del interior. Saqué el juego de llaves que me dio Marcus y, con un poco de suerte, la primera llave que probé fue la correcta. En parte esperaba que ninguna llave funcionara en absoluto. Cuando abrí la puerta, percibí un aroma bastante delicioso. El pequeño interior parecía sencillo, pero cómodo e inesperadamente limpio. Una sola silla estaba sentada frente a un mostrador y una ventana en un pequeño espacio de forma cuadrada. A su lado se alzaba un gran armario de madera con 2 puertas y cerradura. Después de echar un vistazo a la habitación, mis ojos se fijaron en el pequeño cajón debajo del mostrador. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando entré y cerré la puerta detrás de mí, bloqueando su mecanismo mientras lo hacía. Busqué a tientas en la cadena de llaves, probando cada una en la pequeña cerradura hasta que encajaba la correcta, lo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Giré la cerradura y la abrí para revelar un sobre lleno. Mis manos se apresuraron a sacarlo y contar cada billete de $100 nuevo. Lo conté de nuevo. Una vez más. Revisé cada billete en busca de todas las marcas oficiales y cualquier signo de falsificación. Eran legítimos. Estaba tan atento al dinero que tampoco me di cuenta de la carta que se había caído del sobre.
Después de meter los billetes en mi mochila, desdoblé la carta y comencé a leer. A quien le interese. Aunque el trabajo que se le ofrece puede parecer nada más que una oportunidad para ganar dinero rápido, la responsabilidad es mucho mayor de lo que pueda imaginar. A continuación, he dejado una lista de reglas. Cada uno debe seguirse con extremo cuidado y atención. Hay pocos lugares de enterramiento en el mundo tan especiales como este. Lo más importante que debemos recordar es simplemente esto: aquí nunca se ha enterrado a nadie bueno. 1. La puerta. Este cementerio tiene una puerta, la única entrada y salida. Esta puerta debe cerrarse a las 8 de la noche y mantenerse cerrada hasta el amanecer. Siéntase libre de cerrarla antes. Durante este tiempo no se permitirá la entrada de nadie, incluidas las fuerzas del orden o los servicios de emergencia. Usted, como guardián temporal de este cementerio, no puede abandonar este terreno hasta que haya salido el sol. La llave más grande del juego que te han entregado es para esta puerta. 2. Los cazadores de fantasmas. Como consecuencia de estar ubicado en un entorno urbano con una población más joven en sus alrededores, este cementerio es visitado frecuentemente por quienes se autodenominan cazadores de fantasmas o investigadores paranormales. Aunque la puerta debe estar cerrada con llave durante la mayor parte de su turno, si ve a alguna persona ingresando o intentando ingresar a los terrenos del cementerio, debe retirarla de inmediato. Se le permite llamar a las autoridades para que expulsen a dichos intrusos, pero como se indicó, las autoridades no pueden poner un pie dentro de las puertas del cementerio después de las 8 de la noche. Saque a los intrusos lo antes posible. Solo Dios sabe qué harían estos tontos si encontraran algo real. 3. El traje. Otra llave de tu cadena abre el armario de madera que tienes al lado. Dentro hay numerosos artículos, uno de ellos es un traje muy parecido al mío y un par de zapatos para acompañarlos. Debe cambiarse su vestimenta actual y ponerse este traje durante el resto de su turno. He adivinado tus medidas lo más cerca que pude antes de ordenarlo. Puede que no sea la mejor opción, pero servirá. Deben pensar que eres yo. Podrás quedarte con el traje una vez finalizado tu turno. 4. La sal. He colocado rosas blancas en 4 tumbas dentro de este cementerio. Localízalos. Dentro del armario, junto al traje, verás botes de sal. Después de cerrar la puerta, ve a estas tumbas y vierte un círculo de sal alrededor de cada lápida. No es necesario que quede perfecto, pero lo único que debes tener en cuenta es dejar un círculo completo y sin espacios. Después de hacerlo, manténgase lo más alejado posible de estas tumbas y nunca perturbe el círculo de sal. Lleve consigo un bote extra de sal en todo momento. 5. Las campanas. Sobre algunas de las tumbas, es posible que observe campanas colgadas y una cuerda que pasa bajo tierra. Estos son restos de una antigua práctica de hace cientos de años, inventada como medida de seguridad para quienes habían sido enterrados vivos. Si el cuerpo se moviera, se tiraría de la cuerda, sonaría la campana y un vigilante, como usted, sabría cómo desenterrarlos. Estas campanas ahora tienen un propósito diferente. Si oye sonar una campana, rodea con sal la lápida de dicha tumba. Como los demás, mantente alejado de la tumba. Hay otra posible situación que puedes enfrentar con las campanas. Si varias empiezan a sonar al mismo tiempo en rápida sucesión, detente donde estás y rodéate de sal lo más rápido que puedas. Date algo de espacio, ya que probablemente no podrás abandonar tu círculo por un tiempo. Permanezca quieto y no se deje engañar para abandonar o romper el círculo. 6. Las gárgolas. En cada rincón del cementerio podrás observar una gárgola de piedra. Los 4 comparten el mismo diseño, un cuerpo pequeño con alas de murciélago y una cara diabólica. Se sientan encima de los pilares de piedra que llegan a los extremos de la valla. Estas miran hacia adentro, hacia el centro del cementerio. Si notas que falta una, ignóralo. Si ve una que se ha extraviado, aléjese o cierre los ojos. No dé ninguna indicación de que sabe que se ha movido. Ninguno de ellos será un peligro si los dejas en paz. 7. Henry. Cerca de la esquina suroeste del cementerio se encuentra una lápida desgastada que marca la tumba de un hombre desconocido.
La única letra que queda es lo que debe ser el nombre o apellido del hombre, Henry. Ya no se ven fechas ni otros detalles. Lo único que debes saber sobre Henry es que, si se levanta de su tumba en tu turno, cuida tu espalda y evita a toda costa volver a la cabina de seguridad. Dentro del bolsillo delantero de la chaqueta de tu traje hay una pequeña caja de cerillas. Enciende uno y tíralo al césped sobre la tumba de Henry. No le prestes atención a Henry si lo ves después de hacer esto. Puede regresar al stand. Cuando termine su turno, abra la puerta y deje el juego de llaves en el cajón. Los mejores deseos y buena suerte. Marcus. Me reí de algunas de las reglas mientras las leía, apreciando lo que supuse era su humor y exageración intencionados. Por divertido que me pareciera el esfuerzo que Marcus había puesto en esta carta, decidí que no se descuidaría ni una sola regla. No importa qué tipo de bromas me pudieran hacer, valía la pena gastar $2,000 en todo ello. Comencé abriendo el armario de madera a mi lado. Saludándome desde el otro lado había un traje como Marcus había mencionado. Me maravillé por su diseño por un momento. Aunque había visto el mismo traje en Marcus antes, no había captado tanto su belleza entonces. Rápidamente me cambié los zapatos y la ropa y me puse el traje. Para mi gusto me quedó como un guante. No sé mucho sobre trajes, pero algo en este me dijo que era de calidad. Tal calidad que estoy seguro de que yo nunca habría podido permitirme un traje así. Volví a mirar la lista para leer la primera regla una vez más antes de doblar y guardar la carta en mi bolsillo. Pensé que este sería fácil de quitar del camino. Agarré mi juego de llaves y salí de la cabina hacia la puerta. Mientras me acercaba, una vez más miré a mi alrededor en todas direcciones para intentar ver a alguien que pudiera estar mirando, o al propio Marcus. Una vez más no vi a nadie. Intenté cerrar un lado de la puerta con un solo brazo antes de darme cuenta de que no iba a suceder tan fácilmente. La puerta de metal era increíblemente pesada y, aunque se asentaba cómodamente sobre sus bisagras, cerrarla requirió toda la fuerza que pude reunir. Necesitaba un breve respiro entre cerrar el primero y el segundo. Después de cerrar ambas puertas, saqué la llave más grande y la inserté en el ojo de la cerradura. Mientras giraba la llave, el sonido satisfactorio del mecanismo de bloqueo al encajar en su lugar llenó mis oídos. Me alejé de la puerta ahora cerrada y saqué la carta nuevamente. Pensé que los cazadores de fantasmas no deberían ser tan malos. Supuse que son un problema frecuente para Marcus, especialmente de noche. No es tan difícil imaginar por qué es así, especialmente si se considera lo que Marcus escribió en la segunda regla. Como todavía no había tenido una buena vista de todo el cementerio, decidí dar un paseo por la zona y buscar a alguien que aún pudiera estar dentro. Mientras caminaba se me ocurrió una idea interesante. De las innumerables veces que había pasado por este cementerio cuando caminaba por la banqueta o desde clases, trabajo o cualquier otra cosa, nunca había notado a un solo visitante dentro. Pensé que habría visto al menos a alguien visitando a un pariente que había sido enterrado aquí, pero que yo recuerde, no. Nunca había visto a nadie. Recordé lo que Marcus escribió en su carta, antes de las reglas. Aquí nunca se ha enterrado a nadie bueno. La idea me inquietó. ¿Qué quiso decir con eso?, me pregunté. Después de dar algunas vueltas alrededor del cementerio, llegué a la conclusión de que no quedaban intrusos. Comencé a regresar a la cabina de seguridad donde planeaba trastear con mi teléfono y tal vez leer el libro que traje conmigo para matar el tiempo. Fue en este camino de regreso al stand que miré hacia abajo y vi una rosa blanca en el suelo, cerca de una lápida. Caminé casualmente de regreso a la cabina y agarré un bote de sal antes de regresar a la tumba y hacer un círculo a su alrededor. Mientras salaba generosamente, me preguntaba si dañaría la hierba. No soy un experto en el cuidado del césped, pero estaba bastante seguro de que echar grandes cantidades de sal sobre el césped no es bueno. Según mi observación, el césped de este cementerio parecía ser nada menos que perfecto. Luego surgió la pregunta de por qué Marcus me obligaría a hacer tal cosa en su hermoso cementerio. Evité mi propia pregunta, descartándola como si fuera una tontería siquiera para reflexionar. Estaba aquí para ganar dinero, no para hacer preguntas. Después de completar el primer círculo,
seguí localizando y finalmente rodeando los otros 3 con sal. Casi usé todo el bote que acababa de abrir para completar los círculos, saliendo de la regla de Marquez para estar más seguro de que los círculos no tuvieran espacios. Después de que los 4 estuvieron completos, me retiré a la cabina de seguridad. Después de leer la carta nuevamente, parecía que había completado todo lo que necesitaba hacer. Se cerró la puerta, se contabilizaron las tumbas y no se encontraron intrusos. Las siguientes horas transcurrieron tranquilamente y sin incidentes. Jugué con mi teléfono, envié mensajes de texto a algunos amigos y leí un par de capítulos del libro que había traído. Decidí no distraerme y escuchar música, no porque creyera que un cadáver iba a mover los hilos de una campana, sino porque no me sentía muy cómodo sentado en un cementerio oscuro, solo por la noche, sentado en una habitación iluminada. Al final, me aburrí de sentarme y di un paso fuera de la cabina para respirar aire fresco. Una fresca brisa nocturna me recibió cuando salí de la cabina. Como el zumbido de la luz del interior ya no nublaba mi oído, el único sonido que se escuchaba era el suave chirrido de los grillos. Me recosté contra la pared de la cabina y comencé a tomar un largo sorbo de mi bebida energética cuando el sonido agudo y penetrante de una campana rompió el tranquilo silencio y me asustó hasta la muerte. Dejé caer el resto de mi bebida y escupí lo que quedaba en mi boca. El sonido procedía de unos pocos metros de distancia, pero no pude ver su origen en la oscuridad. Saqué una linterna del armario y me dirigí hacia el ruido. Me detuve y mantuve la linterna quieta. Me quedé confundido por un momento mientras observaba cómo la campana retrocedía y se formaba, sonando en cada extremo. Salí de mi trance y lo atribuí a que era un elaborado engaño de Marquez destinado a asustarme. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Independientemente de lo que realmente estaba causando que sonara la campana, sentí que se me erizaba la piel y me invadía la paranoia. Después de recobrar el sentido, corrí de regreso a la cabina por otra lata de sal. Regresé apresuradamente y vertí sal alrededor de la lápida. En el instante en que se completó el círculo, la campana se detuvo. Di un paso atrás y contuve el aliento antes de reevaluar la gravedad de la situación y decidir que no era tan malo. Comencé a reírme nerviosamente mientras poco a poco comenzaba a sentirme a gusto otra vez. Me alejé de la tumba y no di más que unos pocos pasos antes de que la campana empezara a sonar de nuevo. Me di la vuelta, sintiéndome tenso otra vez mientras veía la campana oscilar de un lado a otro y el terror comenzó a llenarme. Salté cuando otro se unió detrás de mí, aún más rápido y en pánico. No tuve tiempo de procesarlo antes de que otro se uniera desde el camino. Otro, en el lado opuesto. Solo pasaron unos segundos antes de que fueran 5, 6, 7. Los repiques combinados de las campanas culminaron en una colección ensordecedora de ruidos que parecían sincronizarse. Aunque la regla de Marquez nunca lo decía explícitamente, podía sentir que las campanas no eran un peligro en sí mismas. Advirtieron de algo. Algo que estaba en camino. Abrí rápidamente el bote de sal y formé un círculo a mi alrededor. Comencé a verter lo suficiente para tener unos buenos 8 o 9 pies de espacio, pero antes de que pudiera terminarlo, se me acabó. Me apresuré a esparcir la sal que había vertido para completar el círculo, rozando el suelo como si mi vida dependiera de ello. Después de unos 30 segundos, pero que parecieron una eternidad, finalmente completé mi círculo. Me recliné hacia atrás, cayendo sobre mi trasero mientras recuperaba el aliento y me calmaba por un momento. Respiré profundamente, tratando de calmarme cuando todas y cada una de las campanas se detuvieron a la vez. Todo el cementerio quedó en silencio. Ni siquiera quedó el chirrido de los grillos. Me sentí obligado a contener la respiración para evitar hacer ruido. Mis ojos recorrieron a mi alrededor y mantuve la cabeza giratoria, buscando una señal de algo. Este solo silencio me hizo entrar en pánico y comencé a hiperventilarme donde estaba sentado. Sabía que algo tenía que estar mirándome. Sentí como si me estuvieran observando por todos lados, pero no podía ver ni oír nada. Finalmente, mis ojos se dirigieron al pilar de la esquina de la cerca frente a mí. Mi corazón dio un vuelco y un escalofrío recorrió mi columna cuando noté que la estatua de la gárgola que había estado en la cima ya no estaba allí.
Me levanté y moví mi mirada de una esquina a la siguiente. Las 4 gárgolas se habían ido. No tuve tiempo de procesarlo antes de que el sonido de un raspado áspero captara mi atención. Alumbré con mi linterna el otro extremo del camino. Detrás de un árbol, pude ver que el césped estaba siendo removido y la tierra aparecía a un lado. Mi primer instinto fue que una especie de tusa había entrado en el cementerio. Esa idea se hizo añicos cuando una gran masa emergió rápidamente del suelo detrás del árbol. La tierra que se desmoronaba y caía a su alrededor era lo único que podía ver desde mi posición y no me atrevía a salir del círculo. Todo estuvo en silencio durante 1 o 2 minutos antes de que se escuchara un fuerte clic detrás del árbol y emergiera una figura. Un cadáver podrido hasta los huesos cojeaba en mi dirección con movimientos robóticos. Cuando digo cojear, se puede imaginar que se movía como un anciano lento. No, esta cosa recorrió todo el camino principal del cementerio a un ritmo veloz. A medida que se acercaba, mi linterna iluminó completamente la monstruosidad. Trozos de carne ennegrecidos, que recordaban a la carne pútrida que parecía haber sido desmenuzada, estaban toscamente adheridos a los huesos de color ceniciento. Tendones translúcidos, pálidos, en forma de cuerdas, colgaban flojos del cadáver y se agitaban mientras se acercaba a mí. De su caja torácica colgaban órganos marchitos que se movían al aire libre. A su cráneo, del mismo color ceniciento que el resto del esqueleto, le faltaba un trozo dentado en la parte superior de su lado derecho, y de su izquierdo sobresalía un cuerno. Un cuerno que de alguna manera parecía pertenecer a su mandíbula, y sus dientes parecían estar todavía perfectamente intactos y perfectamente blancos, pero de ellos, un líquido negro resumaba y goteaba al suelo mientras caminaba. A medida que se acercaba, miré a mi alrededor buscando algo que hacer, algún lugar a donde ir. Mis pies se movían de un lado a otro, deseando correr, pero me contuve de abandonar el círculo. Mantuvo su ritmo hasta que se detuvo en seco frente al círculo de sal, a pocos metros de mí. Tuve que recuperar el equilibrio cuando casi caí hacia atrás y salí del círculo de sal, dejando caer la linterna de mis manos temblorosas en el proceso. Nuevamente, todo quedó en silencio cuando los huesos irregulares de los pies de lo que sea que fuese se encontraban en el borde mismo del círculo. No creía que mi pequeño círculo fuera a impedirlo, perdí toda esperanza por completo y la desesperación me invadió. Me encogí y me puse de pie, sosteniendo mis brazos por encima de mi cabeza mientras miraba al suelo, preparándome para ser derribado en cualquier momento, aceptando mi destino. Solo pasaron unos segundos antes de que la sensación de un fuerte viento descendiera desde arriba de mí. Siguió un sonido estrépito a unas pocas docenas de pies de distancia. De mala gana levanté la cabeza. Mi mirada se encontró con las alas de piedra unidas a la parte posterior de una de las estatuas de gárgolas que ahora estaban en pie. La linterna en el suelo iluminó lo que había más allá, lo suficiente como para que pudiera ver las otras 3 gárgolas paradas en posiciones idénticas alrededor del cadáver que ahora estaba tirado en el suelo. Aparentemente fue arrojado al árbol que está detrás de la gárgola, desde donde se desplomó. Recordando la carta de Marquez una vez más, la saqué con mis manos temblorosas y leí la 6ª regla. Darme la vuelta y cerrar los ojos, eso es todo lo que tenía que hacer. Y así lo hice. Escuché huesos crujir y romperse, y piedras golpear el suelo con un impacto que podía sentir bajo mis pies. Oí cómo se arrancaba la carne como la membrana de un costillar. Escuché que el líquido salpicaba y salpicaba la hierba como agua de un aspersor. Solo miré hacia atrás cuando los sonidos cesaron. Quedaba una gárgola, con los brazos sosteniendo lo que ahora eran restos desordenados, con el cráneo deformado y desprendido cuidadosamente colocado encima. Miré hacia las esquinas del cementerio para ver que las otras 3 gárgolas habían regresado a sus lugares originales. Me alejé de la gárgola restante. Cogí mi linterna y después de un momento de vacilación, finalmente di un paso fuera del círculo de sal. Todavía estaba muy conmocionado por la rápida secuencia de eventos, pero llegué a la conclusión de que las gárgolas no estaban aquí para lastimarme, o al menos que estaría bien si me mantenía fuera de su camino. Dejé escapar un profundo suspiro y sentí que la tensión abandonaba mi cuerpo mientras caminaba de regreso hacia la cabina. Llegué a la mitad del camino cuando se me erizó el vello de la nuca. Sentí que me tensaba de nuevo.
De alguna manera supe que algo andaba mal. De alguna manera supe que había alguien detrás de mí. Mi intuición fue inmediatamente confirmada por una risa siniestra que rompió crudamente el silencio. Una voz traviesa susurró entre risas. No deberías haber salido de tu pequeño círculo. Lentamente me di la vuelta y enfoqué mi luz hacia el hombre imponente que estaba parado en la parte más oscura del cementerio, entre un árbol y la cerca. Sus hombros delgados y arrugados coincidían con el nivel de su delgada cabeza y rebotaban arriba y abajo mientras reía, algo que parecía no poder controlar. Parecía estar vivo, pero más enfermo de lo que imaginaba que nadie podría parecer. Su cuerpo parecía mortalmente flaco y arrugado en una especie de estructura esquelética mutada. No pude ver más que sus brazos y su cabeza, lo cual me alegro, ya que vestía un traje viejo y de aspecto aburrido, como el de un granjero. Sus uñas eran largas y sucias, al igual que sus manos. Sus ojos envenenados, teñidos de verde, sobresalían de su cabeza pálida y sudorosa que colgaba hacia adelante. Será mejor que corras, dijo el hombre con una manera juguetona, pero con un tono sádico y siniestro. 10, Me quedé confundido. 9, Mi corazón se hundió en mi pecho cuando me di cuenta de que estaba contando atrás. 8, Mis pensamientos se dirigieron a donde Marcus describió la ubicación de la tumba de Henry. Me imaginé que este debía ser Henry. Lo reservé para la esquina suroeste del cementerio. 7, Aunque los pantalones que llevaba restringían mis movimientos, nunca había corrido tan fuerte en mi vida. 6, Empezó a gritar los números más fuerte. Vi lo que parecía ser la lápida desgastada descrita en la carta, pero antes de que pudiera verla, tropecé con una más grande. Mi rodilla chocó con la lápida de frente y fui enviado al suelo, dejando escapar un grito de dolor. 5, Miré hacia la lápida frente a la que ahora estaba. Decía Henry y nada más. Esta era la que buscaba ansiosamente. 4, Busqué la caja de cerillas en el bolsillo de mi abrigo. 3, Lo saqué rápidamente, pero derramé la mayoría de las cerillas en el césped. 2, Saqué uno y lo llevé a la caja de cerillas. 1, Golpeé la caja con la cerilla, pero no logré encenderla. Fallé una y otra vez mientras intentaba encenderla apresuradamente. aquí voy. Erróneamente, miré hacia atrás y vi las largas piernas de Henry llevándolo a un ritmo diabólicamente rápido en mi dirección. Sabía que estaría sobre mí en menos de un segundo. Moví mi cabeza hacia la cerilla y la caja, fallando un intento más antes de cubrirme la cabeza reactivamente con los brazos, listo para recibir el impacto. Un fuerte golpe golpeó el suelo justo a mi lado. Me estremecí y me di la vuelta, una vez más frente a la espalda de una gárgola. Los 4 bajaron y se colocaron entre Henry y yo. Las 2 en el medio lo mantuvieron en su lugar mientras intentaba pasar y agarrarme. Aproveché la oportunidad y seguí encendiendo la cerilla. No. Detente. Detente. Ordenó antes de estallar en nada más que gritos incoherentes. Lo ignoré, finalmente encendí la cerilla y la dejé caer al césped frente a mí. Caí hacia atrás cuando llamas verdes se encendieron en la tumba de Henry. Posteriormente guardó silencio. Cuando miré hacia atrás, las gárgolas habían desaparecido y lo único que quedaba era Henry parado sin vida, con la cabeza gacha y los brazos colgando en señal de derrota. Cuando me puse de pie, aparté la mirada de Henry y caminé hacia la puerta. Estuve tentado de mirar atrás y cuando lo hice, él ya no estaba. Recogí mis cosas del reservado y me senté con la espalda apoyada en la valla hasta que salió el sol. Cuando lo hizo, abrí la puerta y devolví mi juego de llaves a la cabina. Caminé lo más rápido que pude para salir por la puerta, calle abajo y llegar a mi casa. No dormí cuando llegué allí. No creo haber dormido durante unos días por mucho que lo intenté. Con el tiempo, mejoró, en su mayor parte. Todavía veo a Marcus en las puertas del cementerio cuando paso por delante de vez en cuando. Sé que me reconoce. Él sonríe cuando me ve. No he hablado con él desde el día que lo conocí. No sé qué diría si lo hiciera. No tengo nada que decir. No he dicho una palabra sobre esto a ninguno de mis compañeros de cuarto o amigos. No sé cómo podría sacarlo a relucir.
No sé quién en su sano juicio me creería alguna vez. Cada vez que me siento solo en mi habitación en la oscuridad, el hedor a carne podrida parece regresar a mi nariz y la alucinación auditiva de huesos chasqueando me despierta del sueño más profundo. Cuando cierro los ojos, todavía veo los ojos verdes y enfermos de Henry mirándome fijamente. Cada vez que me quedo dormido, soy interrumpido por una cuenta regresiva de su susurro. 10, 9, 8, 7. Por el momento esto ha sido todo, gracias por acompañarme en una noche más de historias aterradoras. Ha sido un placer adentrarnos juntos en el mundo del terror y lo misterioso. Si disfrutaste de las historias aquí contadas, por favor no olvides suscribirte al canal, eso me ayudaría bastante.